niveles como la fotografía de abajo. Están literalmente falsificando los colores de Marte. ¿Por qué están haciendo esto? Pues esto tiene un objetivo bien claro. Están falsificando los cielos azules de Marte sencillamente porque el color azul del cielo es debido a la humedad ambiental y el polvo que se produce cuando los rayos del sol inciden sobre la atmósfera. Y eso nos genera que el espectro visible de la luz se refleje en el azul, y siempre en el azul. Con lo cual llegamos a una conclusión. En Marte hay humedad, hay mucha humedad ambiental. Recordemos que la humedad ambiental se produce en temperatura sobre cero. En la Antártida me parece que es 0,1% o muy poca la humedad ambiental, muy baja. Y sin embargo, en Marte, si hay mucha humedad ambiental debido a sus cielos azules, la temperatura tiene que estar sobre cero. Tiene que ser superior a ese máximo de 140 grados bajo cero que nos están comentando que existe en Marte, una media de menos 45 bajo cero. Nunca hay temperatura sobre cero, menos 5 sobre cero, esa es la temperatura más alta registrada en Marte. Pues nos están engañando. Cielos azules, humedad, temperatura sobre cero. El hecho de que exista temperatura sobre cero tiene una importante repercusión. Y es que este aumento de temperatura sobre cero supone que en Marte existe agua no helada, como las fotografías que hemos podido ver de la ESA, sino agua líquida. Y voy a demostrar que existe agua líquida con unas tomas que os voy a mostrar. Pero es que no llego ahí. Si tenemos humedad ambiental suficiente, temperaturas superiores a 0 grados, agua líquida, luz solar y CO2, las condiciones para la vida vegetal son óptimas. Como también voy a demostrar que existe vida vegetal en Marte. También hay una segunda importante causa por la cual la NASA está encubriendo de que el color de Marte es distinto al que nos ofrece. Y es sencillamente porque en muchas de las rocas aparecen enormes manchas de líquenes y musgos que tratan de evitar que se perciban o que trasciendan a los medios de comunicación. Quizás algún día, cuando quieran más fondos para hacer una nueva prospección, digan que hayan encontrado pequeñas estructuras biológicas o algo así, una excusa peregrina como para que se metan o se inyecten importantes cantidades de dinero y se vuelva a reactivar el programa espacial a la Marte. La verdad es que hay una cosa curiosa. Si realmente Marte tuviera ese 98% de CO2 que dicen, si el CO2 es un gas invernadero, que es de efecto invernadero, ¿por qué tiene temperaturas bajo cero, de menos 45 de media? O sea, en la Tierra el CO2 es un gas que produce efecto invernadero, pero en Marte no. En Marte no. En Marte da frío. Aquí hace calor y allí da frío. Vamos a ver. Esto a mí me parece sencillamente ridículo. O una cosa o la otra, o a lo mejor no es ninguna de las dos. A lo mejor resulta que el CO2 no es ni siquiera un gas de efecto invernadero, que posiblemente así sea. O sea, un gas de efecto invernadero en condiciones muy especiales. Pero bueno, hubo un programa hace muchos años que se llamaba, en Estados Unidos, un programa de televisión que se llamaba El Show de Laura Lee. Era una especie de conjunto Mississippi, un programa de esta naturaleza. Aquel programa, en una ocasión, fueron dos científicos, padre e hijo, la familia de los Levin, Ron y Martin Levin. Trabajaron para el MIT, Massachusetts Institute of Technology, y bueno, pues en aquella entrevista Laura Lee le preguntaba a Ron Levin que, bueno, pues cuáles habían sido sus experiencias científicas de joven, etc. Y Ron Levin cuenta una curiosa anécdota, contaba en aquel programa, de una manera que casi, si me atrevo a decir, incluso inocente. Él cuenta en el programa, sí, bueno, yo estuve en el centro espacial de la NASA cuando el Viking, la primera sonda de los años 70, aterrizó sobre Marte, y recuerdo ver aquellas primeras imágenes que se mandaron desde Marte, y veía esos enormes cielos azules, esas enormes rocas verdes, y vi como inmediatamente todas esas imágenes eran filtradas a otro monitor en el cual solo se podían ver tonalidades rojizas.
Esto lo dice un científico, un ingeniero que trabaja para el Massachusetts Institute of Technology en MIT, que es una especie de deberes de la ciencia a nivel mundial, y que de alguna manera nos da una cierta credibilidad de que aquel hombre lo que nos estaba contando en su juventud, cuando lo vio, pues era cierto. En Marte hay muchas cosas, vida, elementos extraños y desde luego el problema del color. Fotografías las censuran. La fotografía, la toma de la derecha de Marte está efectuada o recogida por la NASA y la derecha por el Hubble, también dependiente de la NASA. A ver si nos ponemos de acuerdo. O es azul o es rojo, pero no azul y rojo. Y sin embargo, si podemos ver que en la marca del Hubble aparece la paleta de color, para demostrar que efectivamente los colores están utilizando lo que se llama una regla Pantone. Con lo cual, el color auténtico de Marte es tendente hacia el color de la derecha. Es un tono como paja, un tono de ese parecido en circunstancias especiales. Nunca es rojo. Es rojo en momentos muy concretos cuando se aproxima hacia la Tierra. Aquí vemos una fotografía efectuada por la sonda Mars Odyssey. La sonda Mars Odyssey está en estos momentos haciendo prospección alrededor de Marte, lleva varias cámaras fotográficas y varias cámaras de filmación, algunas en el espectro infrarrojo, otras en el espectro visible de luz, etc. Esto, la NASA, cuando sacó esta fotografía, yo creo que pensaron, a ver qué se nos ocurre, aquí la tenemos más clara, aquí lo podemos ver. A ver qué se nos ocurre para convencer a la gente de que lo que ustedes están viendo ahí no es vegetación. Bueno, pues alegaban que eran geysers que habían surgido y según salían se iban congelando. En la anterior fotografía se ven como raíces. Entonces la teoría del geyser nace de un pequeño agujero y no tiene raíces como aparecen aquí. Pues la NASA alega de que según sale el geyser, de hielo pasa, de gas pasa a líquido. O sea, unas cuestiones absolutamente ridículas. Aquí vemos la fotografía en la cual han eliminado todo el color y se ve perfectamente que esto que estamos viendo es vegetación. Y esta otra fotografía es un bosque amazónico, pero no está en la Tierra, está en Marte. Es una fotografía en la que le ha eliminado el color también. Pero es un enorme bosque y un lago, y hay un pequeño túmulo cercano. Esto, si hubieran añadido el color, la imagen hubiera sido realmente impresionante. Le han eliminado el color. Aquí tenemos otra fotografía con más detalle, quizás se aprecia mejor ese enorme bosque, o esas enormes zonas boscosas, unos bosques vírgenes y unas aguas frescas que existen en Marte. Aquí tenemos otra fotografía donde se aprecia todavía, si cabe, más claramente la forma, los bosques cercanos a la zona donde está el agua y las enormes masas boscosas que hay próximas a este bosque. Otra toma adicional, vemos cómo la vegetación se acerca al agua de manera natural y como ocurre en la naturaleza. Y vemos que efectivamente las zonas más oscuras, como se pueden apreciar aquí, están más densas de vegetación. Aquí vemos la línea del agua y vemos la vegetación próxima. Está señalizado con flechas para indicar la evidencia de lo que ahí estoy indicando. Son flechas que están puestas, es que la imagen es real, pero estas flechas rojas, por ejemplo, que aparecen aquí, están puestas por aquella persona que quiere indicar. Por ejemplo, aquí, cuando pone Water Lake, me gustaría no hacer debate, quiero decir, si después, si la de los lo permite, podemos hablar de lo que queráis. Aquí vemos el lago con más detalle, y vemos la vegetación desde la parte superior, en la cual vemos el elemento geográfico del agua, muy próximo a esa línea de vegetación. Esta fotografía es de Marte. Esto que ustedes ven aquí es un río en Marte. El color ha sido añadido manualmente, porque NASA no entregó el color. Y entonces alguien dijo, yo le pongo el color. Pero si nos acercamos, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos ondas marinas como pequeñas olas cuando el agua se aproxima a las superficies o cuando la profundidad de ese río disminuye, como
ocurre en la Tierra. Lo pueden ver aquí perfectamente, porque hay un cauce, porque es un río, estos elementos y estos procesos se están produciendo. No es agua helada, es agua superficial, líquida, como se puede ver claramente. Quizás en esta toma se vea mejor.